Mi nombre es Juan, tengo 75 años y hoy les voy a contar algo que nunca le he contado a nadie, ni a mi esposa que falleció hace 3 años, ni a mis hijos, ni siquiera al padre durante la confesión. Es una carga que he llevado en el pecho por más de 50 años, una que me despierta cada noche a las 3 de la mañana, cubierto de sudor frío. Ustedes que me escuchan ahora quizás piensen que un hombre de mi edad ya ha vivido todo, ha visto todo, ha hecho las paces con sus demonios. Pero les digo que no es así. Hay secretos que se vuelven más pesados con el tiempo, como piedras en el fondo de un pozo que solo hacen el agua más oscura. Hoy sentado en este sillón que mi difunta esposa bordó con tanto cariño, viendo las fotografías en la pared, mis nietos sonriendo, mi familia reunida la Navidad pasada, siento que ha llegado el momento, quizás porque presiento que mi tiempo se está acabando, o quizás porque ya no aguanto cargar esto solo. Mi presión arterial ya no es la de antes. El doctor dice que mi corazón está cansado, y sé que no se refiere solo a músculos y arterias. El corazón, ese órgano misterioso que no solo late para bombear sangre, sino que guarda nuestras culpas, nuestros pesares, nuestros miedos más profundos. El mío ha estado pesado durante décadas, pesado como un costal de cemento que he cargado en la espalda desde que era un joven de 22 años, lleno de sueños y ambiciones que la vida aún no había cuestionado. Veo mis manos ahora, manchadas por la edad, temblando ligeramente. No sé si es por el Parkinson que empezó el año pasado o por la emoción de finalmente hablar de esto. Estas manos que tanto trabajaron, que construyeron una familia, que acariciaron a mis hijos, que sostuvieron la mano de mi esposa en sus últimos momentos. Estas mismas manos que en 1971 hicieron algo imperdonable. No maté a nadie, no robé, no agredí físicamente a nadie. Lo que hice fue peor. Destruí un alma, una reputación, una vida entera con mi cobardía. Y lo que hace todo aún más doloroso es que pude haberlo evitado. Una palabra mía, una sola palabra, y todo habría sido diferente. Pero déjenme ir paso a paso, porque una confesión como esta no se puede apurar. Necesito que entiendan quién era yo, dónde vivía, cómo era el mundo en aquel entonces. Era 1971 y Estados Unidos estaba metido hasta el cuello en la época de la guerra de Vietnam. El movimiento de derechos civiles todavía estaba fresco en la mente de todos. Nixon estaba en la Casa Blanca y nuestro pueblito en el Ohio rural era de esos lugares donde todos conocían a todos, donde los secretos volaban más rápido que los chismes en la reunión dominical de la iglesia. Nuestro pueblo tenía apenas 12,000 habitantes, 3 iglesias, 2 denominaciones protestantes y una católica que causó bastante revuelo cuando se construyó 2 farmacias, un cine que exhibía películas con 3 meses de retraso y un centro que básicamente consistía de 3 cuadras con tiendas de ropa, una mercería, ferreterías y la panadería de Murphy. Era en ese centro donde yo trabajaba en Henderson's Fabric and Notions, propiedad del señor Benjamin Henderson, un hombre de unos 50 años, con el cabello siempre peinado con pomada, bigote bien recortado y una voz que siempre parecía estar dando órdenes, incluso cuando preguntaba qué hora era. Era dueño de la mercería más grande del pueblo, y para un joven como yo, hijo de un obrero de la fábrica de zapatos, trabajar allí era casi como ganarse la lotería. Ganaba buen dinero para los estándares de la época, tenía prestaciones, vacaciones pagadas, y lo más importante, el respeto de la comunidad. Trabajar para el señor Henderson significaba que eras confiable, porque él solo contrataba gente que consideraba de buena familia, como le gustaba decir. Me sentía orgulloso de ese trabajo, de la camisa blanca que siempre usaba bien planchadita, de la corbata que mi madre me había regalado cuando me contrataron. La tienda estaba en la esquina de Main Street con Commerce Avenue,
con 2 grandes escaparates que el señor Henderson insistía en redecorar cada semana. Decía que atraía a las clientas, y de verdad que sí. Las señoras del pueblo venían no solo a comprar tela, sino a ver las novedades que llegaban de las grandes ciudades, a saber cuál era la moda del momento, a chismear sobre quién había encargado tela para un vestido de fiesta y quién estaba ahorrando en algodón para la ropa de diario. Pero no trabajaba solo. Había otra empleada en la tienda. Y aquí es donde mi historia realmente empieza a tomar forma. Se llamaba Elena Martínez, 28 años, soltera. Vivía con su mamá viuda en una casita en la calle Maple. Había empezado a trabajar en la tienda 2 años antes que yo, en 1969. Y cuando llegué, ya era considerada la empleada más competente que el señor Henderson había tenido jamás. Elena conocía cada tipo de tela, sabía exactamente cuánto costaba cada una por metro. Podía calcular rápidamente cuántos metros necesitaba una clienta para hacerse un vestido, una falda o un outfit para niños. Tenía una memoria impresionante para las caras y las preferencias. Se acordaba qué tela había comprado cada clienta meses atrás. Si les había gustado, si habían puesto alguna queja. Era el tipo de empleada con la que cualquier patrón soñaría. Pero Elena tenía una característica que en esa época y en ese pueblito era vista con sospecha, era muy inteligente y no tenía miedo de demostrarlo, en una época donde las mujeres eran educadas para ser sumisas y discretas. Elena daba sus opiniones, sugería mejoras para organizar la tienda, cuestionaba a los proveedores cuando trataban de endilgar tela de calidad inferior por el mismo precio. Al señor Henderson le gustaba su eficiencia, pero notaba que se incomodaba cuando ella hablaba mucho frente a las clientas, especialmente los hombres. Siempre le andaba diciendo a Elena, eres muy lista, pero necesitas aprender que hay momentos para hablar y momentos para quedarse callada. Ella escuchaba, sentía, pero yo sabía que por dentro se estaba muriendo de coraje. Yo, en mi ingenuidad juvenil de 22 años, encontraba a Elena fascinante e intimidante a la vez. No era exactamente hermosa según los estándares de la época. No tenía la piel pálida y el cabello largo y liso que estaban de moda. Elena era morena, tenía el pelo chino que siempre se recogía en un chongo apretado y usaba lentes de armazón grueso que agrandaban sus ojos cafés. Pero tenía algo, una intensidad, una pasión por la vida que me atraía y me daba miedo al mismo tiempo. Leía libros, algo raro para una mujer en nuestro pueblo en esa época. Durante la hora de comida, mientras yo me comía mi torta escuchando la radio, ella sacaba un libro de su bolsa y leía. Vi algunos títulos: A matar a un ruiseñor, Las uvas de la ira, Orgullo y prejuicio. Cuando le preguntaba sobre lo que estaba leyendo, se le iluminaban los ojos y empezaba a hablar con un entusiasmo que me hipnotizaba. Juan, me decía, necesitas leer este libro. Harper Lee logra mostrar el alma humana de una manera que parece que nos conoce a cada uno de nosotros personalmente. Y luego se ponía a contar la historia, a analizar a los personajes, a hacer conexiones con nuestra propia realidad que yo jamás había pensado. Era como si viera el mundo a través de unos lentes especiales que revelaban detalles invisibles para el resto de nosotros. Pero esta inteligencia suya, esta sed de conocimiento, esta forma de cuestionar las cosas, molestaba a mucha gente del pueblo. Escuchaba comentarios maliciosos en la calle. Esa Elena está medio rara, ¿no? Las mujeres que leen mucho nunca salen bien. O ya pasó de los 25 y todavía no se ha casado. De seguro tiene algún problema. Y lo peor, las mujeres demasiado listas son peligrosas. Siempre traen problemas. En mi tiempo, no entendía completamente qué había detrás de esos comentarios. Hoy, a los 75, con mucha experiencia de vida, entiendo que Elena representaba una amenaza al orden establecido de nuestro pueblito. Era una mujer que pensaba por sí misma, que no aceptaba las cosas simplemente porque siempre se habían hecho así, que soñaba con posibilidades que nadie más se atrevía a imaginar. Y yo estaba enamorado de ella.
no en el sentido romántico tradicional. Llevaba casi 2 años de novio con María y planeaba casarme con ella. Era una fascinación intelectual, una admiración profunda por esa mente brillante, por ese valor de ser diferente. Elena me hacía cuestionar cosas que nunca había cuestionado. Me hacía soñar con un mundo más grande que nuestro pueblito. Durante los 4 meses que trabajamos juntos, desarrollamos una amistad especial. Ella me prestaba libros, yo escuchaba sus teorías sobre todo, política, religión, literatura, la condición de la mujer en la sociedad. A veces, después de que cerraba la tienda, nos quedábamos platicando en la parada del camión, hasta que oscurecía mientras ella esperaba el camión a casa. Fue durante una de esas conversaciones que Elena me contó su sueño más grande. Quería ahorrar suficiente dinero para irse a estudiar a Columbus, sacar una carrera universitaria. Imagínate, Juan, me decía con los ojos brillantes, podría estudiar literatura o historia o hasta derecho. Podría regresar acá y abrir una escuela mejor, enseñarles a los niños a pensar, no solo a memorizar. En esa época, esto era prácticamente una fantasía imposible. Pocas mujeres iban a la universidad, especialmente mujeres de familias sencillas como las nuestras. Pero Elena hablaba de eso con tanta convicción que casi llegaba a creer que podía lograrlo. Ya había hablado con el señor Henderson sobre trabajar medio tiempo y ahorrar más dinero. Y él, reconociendo su valor como empleada, había aceptado. Pero Elena tenía un problema. Era demasiado honesta, demasiado directa, demasiado valiente para un pueblo pequeño y conservador como el nuestro, y esa honestidad suya sería exactamente lo que la destruiría menos y me daría la oportunidad de cometer el acto más cobarde de mi vida. Era marzo de 1971 y hacía un calor insoportable para la temporada. La primavera se había convertido en un verano temprano y hasta en la tarde, cuando el sol empezaba a meterse, el calor seguía siendo sofocante. La tienda se ponía bochornosa, aún con las 2 ventanas abiertas y el ventilador funcionando constantemente. El señor Henderson había viajado a Cleveland a comprar nuevas telas para la temporada de otoño y había dejado a Elena y a mí encargados de la tienda por 3 días. Elena estaba emocionada con la responsabilidad. Había organizado una liquidación de telas de verano que no se habían vendido, reorganizado el inventario y hasta había sugerido un nuevo acomodo para los estantes que haría más fácil el servicio. La admiraba trabajando, siempre encontrando maneras de mejorar las cosas, siempre pensando en el futuro. Fue en la tarde del segundo día de la ausencia del señor Henderson que todo empezó a desmoronarse. Eran como las 4 de la tarde, había poco movimiento por el calor, cuando entró la señora Constanza Morrison, la esposa del jefe de policía. La señora Morrison era una mujer imponente, siempre muy bien vestida, que hablaba con autoridad y esperaba ser tratada con deferencia especial por todos los comerciantes. Quería una tela específica para mandarse a hacer un vestido para la boda de su sobrina. Describió la tela detalladamente, un crepé de seda azul marino con florecitas blancas, y Elena, después de buscar por todo el inventario, le explicó con educación que no teníamos esa tela específica, pero sí teníamos unas similares que se verían igual de elegantes. A la señora Morrison no le gustó la respuesta. Quería exactamente esa tela que había visto en una revista de moda y empezó a alzar la voz, diciendo que Henderson's Fabrics estaba perdiendo calidad, que antes tenían todo lo que ella buscaba. Elena se mantuvo calmada y sugirió que podíamos mandar pedir la tela especial, que llegaría en una semana. ¿Una semana?, gritó la señora Morrison. La boda es el próximo sábado. Ustedes son unos incompetentes. ¿Dónde está el señor Henderson? Él nunca me dejaría así. Elena le explicó que el patrón andaba de viaje de negocios, pero que el lunes, cuando regresara,
seguramente encontraría una solución. Pero la señora Morrison estaba fuera de sí. Empezó a decir que la tienda estaba mal administrada, que los empleados no sabían atender a clientes importantes, que le iba a contar a su esposo, el jefe de policía, sobre la pésima calidad del servicio. Ahí fue cuando Elena cometió lo que sería considerado su error fatal. Miró directamente a los ojos de la señora Morrison y le dijo, con una calma que yo reconocía como señal de que estaba controlando un coraje inmenso, a señora Morrison. Entiendo su frustración, pero gritarme no va a hacer que la tela aparezca mágicamente. Le estoy ofreciendo las soluciones posibles, y usted puede aceptarlas o buscar en otro lado. El silencio que siguió fue ensordecedor. La señora Morrison se puso roja de la rabia, a menos absolutamente nadie en ese pueblo le hablaba así a la esposa del jefe de policía. Elena había roto una regla no escrita. La gente importante podía desquitar sus frustraciones con los empleados de las tiendas, quienes debían aceptar humildemente y pedir disculpas, aunque no tuvieran culpa de nada. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Usted, tartamudeó la señora Morrison de la rabia. Voy a hablar con mi esposo. Voy a hablar con el señor Henderson. Una empleada como usted ni debería estar trabajando aquí. Y entonces salió de la tienda como un huracán, azotando la puerta tan fuerte que el vidrio del escaparate se cimbró. Elena se puso pálida, pero mantuvo la compostura. Sabía que se había metido en problemas, pero podía ver en sus ojos que no se arrepentía de haberse defendido. Juan me dijo, sé que voy a tener problemas por esto, pero ya no puedo seguir aceptando que la gente me trate como tapete, nada más porque trabajo en una tienda. Somos seres humanos, merecemos respeto. Estuve de acuerdo con ella, por supuesto. De hecho, me sentí orgulloso de su valor, pero al mismo tiempo sentí un frío en el estómago, porque conocía el poder del jefe de policía Morrison en nuestro pueblo. Era de esos hombres que no olvidan las ofensas, especialmente cuando venían de gente que consideraba inferior, y su esposa era peor, vengativa y rencorosa. Al día siguiente, cuando el señor Henderson regresó de su viaje, la señora Morrison fue una de las primeras personas en buscarlo. Yo estaba acomodando el inventario cuando escuché su conversación en la oficina de la tienda. Le contó su versión de la historia, obviamente exagerada y distorsionada, pintando a Elena como una empleada irrespetuosa y grosera que había insultado a una clienta importante. Benjamín, escuché que le decía a la señora Morrison, esa muchacha es un problema, se cree superior a los demás, no tiene modales, no conoce su lugar. Si fuera mi empleada, la habría corrido hace mucho. Alguien así solo trae problemas a un negocio. Cuando Elena llegó a trabajar esa mañana, el señor Henderson la llamó a la oficina. Traté de seguir trabajando normalmente, pero estaba claramente preocupado. Después de 20 minutos, Elena salió de la oficina con los ojos rojos y la cara pálida. ¿La habían corrido? El señor Henderson me llamó después. Juan, me dijo, ¿fuiste testigo de lo que pasó anteayer con la señora Morrison? Le confirmé que sí. ¿Y cuál es tu versión de los hechos? Ese fue el momento que cambió todo, el momento en que pude haber salvado a Elena simplemente diciendo la verdad. Pude haber explicado que la señora Morrison había sido grosera e irrespetuosa, que Elena se había mantenido educada hasta el final, que su reacción era completamente justificable. Pero no hice eso. En lugar de defender a Elena, en lugar de decir la verdad, elegí el camino más seguro para mí. Le dije al señor Henderson que Elena había sido un poquito grosera con la señora Morrison, que tal vez no sabía manejar a las clientas difíciles, que una necesitaba aprender a controlarse mejor. ¿Por qué hice eso? Por pura cobardía, porque tenía miedo de perder mi trabajo también, porque sabía que si defendía a Elena, el señor Henderson podía pensar que éramos cómplices, que yo también era un problema, porque era joven, egoísta, y solo pensaba en proteger mi propia situación. Pero lo que no sabía, lo que descubriría después, es que mi traición tendría consecuencias mucho más allá del simple despido de Elena. Lo que no podía imaginarme es que esto sería solo la primera piedra en una avalancha que destruiría completamente su vida y me perseguiría por el resto
de mi existencia. El despido de Elena fue apenas el comienzo de mi infierno personal. En los días que siguieron, mientras yo seguía trabajando en la tienda como si no hubiera pasado nada, sentía un nudo en el estómago que crecía cada hora. Había traicionado a la única persona que realmente me inspiraba en ese pueblito. ¿Y por qué? Por miedo. Por cobardía, por puro egoísmo. Elena no regresó a la tienda por sus cosas personales. Unos libros que guardaba en el cajón, un suéter para los días más frescos, una taza floreada que usaba para el café. El señor Henderson me pidió que empacara todo en una caja y se lo llevara a su casa. Esa fue una de las tareas más difíciles que he tenido que cumplir en mi vida. La casa de Elena estaba en la calle Maple, en una parte más sencilla del pueblo donde las casas eran pequeñas, pegadas unas a otras, con patiecitos donde las señoras colgaban la ropa y sembraban quelites y chiles. Era una calle de gente trabajadora, gente honesta que se levantaba temprano y se dormía temprano, que conocía a cada vecino por su nombre y sabía todas las noticias antes de que siquiera pasaran. Cuando llegué a su puerta ese jueves por la tarde, sentí que me temblaban las piernas. La caja con sus cosas me parecía que estaba hecha de plomo. Toqué suavemente, casi esperando que nadie contestara, que pudiera dejar la caja en la entrada y huir de mi responsabilidad una vez más, pero fue Elena quien abrió la puerta. Traía ropa sencilla, un vestido de algodón azul claro que nunca le había visto, el pelo suelto por primera vez desde que la conocía, sin sus lentes de trabajo, sin el chongo apretado, sin la postura formal que mantenía en la tienda. Se veía más joven, más vulnerable. Wyan Sass, o Joes. Vi algo que me rompió el corazón en una tristeza profunda, pero también una especie de alivio, como si hubiera sido liberada de una carga. Hola, Juan, me dijo con voz suave, sin enojo, sin resentimiento. Me imagino que vienes a traerme mis cosas. Le entregué la caja, sin poder hablar. Ella la recibió y me invitó a pasar. Mi mamá está en casa de la vecina, me explicó. Podemos platicar tranquilos. La casa era pequeña pero muy ordenada. La sala tenía solo lo indispensable, un sofá viejo pero bien cuidado, una mesita de centro con un mantel bordado, un librero que iba del piso al techo, más libros de los que había visto jamás en una casa particular. Las paredes estaban pintadas de un amarillo clarito que daba una sensación acogedora y había macetitas con flores en el alféizar de la ventana. Elena me ofreció café y mientras lo preparaba en la cocinita, yo me quedé viendo el librero. Había de todo ahí en clásicos estadounidenses, algunas obras extranjeras, libros de historia, de geografía, hasta algunos textos de matemáticas y ciencias. Era como si esa casita fuera en realidad una biblioteca particular. Te has de estar preguntando de dónde saqué tantos libros, me dijo, regresando con 2 tazas de café. Algunos los compro con mucho sacrificio, otros los pido prestados de la biblioteca de Colombes cuando visito a mi tía, y algunos los intercambio con otra gente que le gusta leer. Es mi único lujo en la vida. Nos sentamos en el sofá y por unos minutos estuvimos en silencio, tomando café. Yo quería disculparme, quería explicarle por qué no la había defendido, quería confesar que le había mentido al señor Henderson, pero las palabras no me salían. Ella, sintiendo mi incomodidad, fue la primera en hablar. Juan, sé que fuiste testigo de todo lo que pasó con la señora Morrison, y me imagino que el señor Henderson te pidió tu versión de los hechos. Me miró directo a los ojos. ¿Le dijiste la verdad? Ese fue otro momento crucial. Pude haber confesado ahí mismo, pude haber admitido mi cobardía, pude haberme redimido, al menos parcialmente. Pero una vez más, elegí el camino más fácil para mí. Bajé los ojos y mentí. Yo le dije que había habido un malentendido, murmuré, que tal vez ella malinterpretó tu respuesta. Elena sonrió tristemente. Entiendo, tú tienes una familia que mantener, tienes tus planes, no puedes arriesgar, perder tu trabajo por mi culpa. Puso su taza en la mesa y suspiró. No te culpo, Juanan, en esa situación. La mayoría de la gente habría hecho lo mismo, pero yo sí me culpaba, y el hecho de que ella no mostrara enojo,
o resentimiento, solo hacía todo peor. Estaba siendo demasiado comprensiva, demasiado generosa con alguien que la había traicionado. ¿Y ahora qué vas a hacer? Le pregunté a buscar otro trabajo. No va a ser fácil, porque las noticias vuelan rápido en este pueblo, y probablemente todos ya sepan que me corrieron de Henderson's Fabrics. Pero algo va a salir. Trató de sonar optimista, pero pude escuchar la preocupación en su voz. Me quedé unos minutos más, platicamos de cosas triviales, y cuando me levanté para irme, Elena me acompañó a la puerta. Juan me dijo, poniendo su mano en mi brazo, gracias por traerme mis cosas, Ann, y sigue leyendo los libros que te presté. Leer es una de las pocas cosas que nadie nos puede quitar. Salí de esa casa con el corazón pesado y una certeza terrible. Había perdido no solo a una compañera de trabajo, sino a la persona más interesante e inspiradora que había conocido jamás. Why, poor Che. Por miedo a perder un trabajo que en el fondo ni me llenaba tanto. Los días siguientes fueron una tortura. En la tienda, el señor Henderson contrató a una nueva empleada, la señora Carmen, una viuda de 50 años que conocía lo básico sobre telas, pero que no tenía ni la 10ª parte de la competencia de Elena. El servicio se volvió más lento. Las clientas se quejaban, y yo veía al señor Henderson cada vez más irritado con la situación. Esta señora Carmen no le llega ni a los talones a Elena. Gruñía cuando creía que no lo escuchaba. Pero, ¿qué se le va a hacer? Elena era buena, pero no sabía comportarse con las clientas importantes. No se puede mantener a una empleada así. Y yo, cobarde como era, le daba la razón. Asentía y murmuraba algo sobre que Elena era un poquito impulsiva. Cada vez que hacía eso, sentía como si me estuviera clavando otra navaja en la propia conciencia. 2 semanas después del despido, me encontré a Elena en la plaza del pueblo. Era un sábado por la tarde y estaba sentada en una banca, bajo un árbol, leyendo un libro. Me acerqué vacilante y ella alzó la vista y sonrió. Una sonrisa más pequeña que antes, pero todavía genuina. ¿Cómo van las cosas?, le pregunté, sentándome en la banca junto a ella. Bien, considerando las circunstancias, estoy dando clases particulares a unos niños del barrio. No paga mucho, pero es algo. Y estoy intentando conseguir una plaza de maestra suplente en la escuela pública. Cerro el libro era el guardián entre el centeno y platicamos por casi 1 hora. Elena me contó sobre sus alumnos particulares, niños que tenían problemas en la escuela y cuyos papás la buscaron por recomendaciones de los vecinos. Hablaba con tanto cariño de esos niños, con tanta pasión por enseñar, que me sentía aún peor por haber contribuido a que perdiera una oportunidad de ahorrar dinero para perseguir su sueño de estudiar en la capital del estado. Fue durante esta conversación que Elena me dijo algo que me heló la sangre. ¿Sabes, Juan? Está pasando algo raro. Algunas mamás de los niños a los que les doy clases han empezado a hacerme preguntas raras sobre mí. Quieren saber si voy a la iglesia, si tengo novio, qué tipo de libros leo. Una hasta me preguntó si tengo ideas comunistas. En esa época, en 1971, acusar a alguien de tener ideas comunistas era extremadamente peligroso. Estados Unidos estaba metido hasta el cuello en la paranoia de la Guerra Fría, y el miedo a la infiltración comunista estaba en su punto más alto. La gente era puesta en listas negras, perdía sus trabajos y tenían sus vidas destruidas por mucho menos que tener libros considerados subversivos en casa. Y Elena, con su librero lleno de literatura clásica y su mente cuestionadora, era un blanco perfecto para este tipo de sospechas. ¿Crees que esto tenga que ver con la señora Morrison?, le pregunté. Aunque ya sabía la respuesta, Elena suspiró. No estoy segura, pero es posible. Está casada con el jefe de policía, conoce a todo el mundo en el pueblo y, bueno, ya sabes cómo son las cosas por aquí. Una palabra suya basta para crearle problemas a cualquiera. Sabía que tenía razón, pero todavía no podía imaginarme qué tan terrible se iba a poner la situación. La señora Morrison
No había olvidado la humillación que sufrió en Henderson's Fabric y se estaba vengando de la única manera que sabía, regando rumores, creando sospechas, envenenando las opiniones de la gente en contra de Elena. Primera señal de que las cosas estaban saliendo de control. Llegó 2 semanas después. Elena perdió a 3 de los 5 estudiantes particulares que tenía. Las mamás simplemente llegaron a su casa y dijeron que ya no necesitaban sus servicios, sin dar explicaciones. Elena se quedó prácticamente sin ingresos de la noche a la mañana. La segunda señal fue aún peor. Elena fue llamada a la estación de policía para aclaraciones sobre sus actividades. El jefe de policía Morrison, el esposo de la señora Morrison, quería saber sobre los libros que leía, sobre sus opiniones políticas, sobre sus asociaciones. Era un interrogatorio disfrazado, del tipo que se usaba para intimidar a gente considerada sospechosa. Elena me contó del interrogatorio cuando nos topamos por casualidad en la farmacia del centro. Estaba visiblemente alterada, más delgada, con ojeras profundas. Me preguntó de todo, Juanan, sobre los libros, sobre mis conversaciones en la tienda, sobre lo que pienso del gobierno. Le contesté todo honestamente, pero sentí que ya se había formado una opinión sobre mí antes de que yo siquiera abriera la boca. ¿Y qué va a pasar ahora?, le pregunté. No sé, me dijo que tal vez me vuelva a llamar si necesita más aclaraciones, y me sugirió que tenga cuidado con las compañías que frecuento y los libros que leo. Elena trató de sonreír, pero no pudo. Tengo miedo, Juan. Nunca pensé que leer libros y tener opiniones pudiera ser tan peligroso. Yo también tenía miedo. Miedo por Elena, por supuesto, pero también egoístamente miedo de que pudiera estar involucrado de alguna manera. Después de todo, había trabajado con ella, habíamos platicado sobre libros, sobre política, sobre todo. Si el jefe de policía decidía que Elena realmente era una subversiva, podría empezar a investigar a toda la gente cercana a ella. Fue en ese momento que cometí el segundo acto de cobardía en mi vida. Tal vez peor que el primero. En lugar de apoyar a Elena, en lugar de quedarme cerca cuando más me necesitaba, empecé a alejarme. Dejé de saludarla cuando me la encontraba en la calle. Evitaba lugares donde sabía que podía estar, y cuando alguien mencionaba su nombre en mi presencia, simplemente cambiaba el tema. Estaba protegiendo mi propio pellejo una vez más y abandonando a Elena a su suerte. Ella necesitaba amigos, gente que creyera en ella, que la defendiera contra los chismes y sospechas que crecían cada día. Pero yo, que conocía su carácter mejor que nadie, que sabía que no era nada de lo que estaban diciendo, elegí esconderme detrás de mi miedo. La situación empeoró drásticamente en junio de 1971. Algo había pasado en la capital del estado. Una operación policíaca que descubrió una supuesta red de simpatizantes comunistas en una universidad. Los periódicos locales le dieron gran prominencia a la noticia, y el clima de paranoia en nuestro pueblo aumentó exponencialmente. Era como si todos estuvieran buscando comunistas debajo de cada piedra. Fue en este clima tenso que ocurrió el evento que cambiaría completamente la vida de Elena y me daría la oportunidad de cometer el acto más vil y cobarde de toda mi existencia. En la segunda semana de junio, la tienda recibió la visita de 2 hombres que se identificaron como investigadores federales. Querían información sobre Elena Menoseguando. Había trabajado ahí, cómo era su comportamiento, qué tipo de conversaciones mantenía, si había demostrado opiniones políticas consideradas peligrosas. El señor Henderson estaba nervioso por la visita. Después de que se fueron los hombres, me llamó a la oficina y me dijo: Juan, estos hombres tal vez regresen a interrogarte también. Elena trabajó aquí casi 3 años, ustedes dos platicaban mucho. Si te preguntan algo, ten mucho cuidado con tus respuestas. Pero ¿qué podría decir yo sobre Elena? Ella nunca hizo nada malo, le respondí, todavía lo suficientemente ingenuo para creer que la verdad
sería suficiente para proteger a una persona inocente. El señor Henderson me miró con una expresión que mezclaba lástima e impaciencia. Juan, todavía eres muy joven y no entiendes cómo funcionan las cosas. En estos tiempos, no importa si la persona hizo algo malo o no. Lo que importa es la impresión que causa, las sospechas que despierta. Y Elena, desafortunadamente, despertó sospechas de la gente equivocada. Pero eso es injusto. Protesté. Por supuesto que es injusto. A la vida es injusta, pero no podemos cambiar eso, solo podemos protegernos. Y protegernos a veces significa no involucrarse en problemas que no son nuestros. Sabía exactamente lo que me estaba tratando de decir. Si regresaban los investigadores, debía dar respuestas que no me comprometieran a mí ni a la tienda, aunque eso significara perjudicar aún más a Elena. Los investigadores regresaron 3 días después. Esta vez, querían hablar específicamente conmigo. Me llevaron a la estación de policía, a un cuartito sofocante, donde el jefe de policía Morrison estaba sentado detrás de un escritorio de madera oscura, con expresión severa en la cara. Siéntese, me ordenó, señalando una silla incómoda frente al escritorio. Queremos hacerle unas preguntas sobre Elena Martínez. Durante 1 hora completa, me preguntaron sobre Elena Nan, sobre sus lecturas, sus opiniones, sus conversaciones, sus actitudes. Tenían información detallada, sabían sobre los libros que leía, sobre las clases particulares, sobre comentarios que había hecho años atrás, sobre política y sociedad. Juan, me dijo el jefe de policía Morrison, usted es un joven trabajador, de buena familia. No queremos que se vea perjudicado por asociaciones peligrosas, pero necesitamos que nos ayude a entender mejor quién es Elena Martínez. ¿Le expresó alguna vez opiniones contrarias al gobierno? ¿Habló mal del sistema estadounidense? ¿Mostró simpatías por ideas comunistas? Ese fue el momento de la verdad. Pude haber dicho que Elena era una persona decente, estudiosa, que sus opiniones políticas eran normales para cualquier persona educada, que no representaba peligro para nadie. Pude haberla defendido como debía haber hecho desde el principio, pero viendo al jefe de policía Morrison, viendo la expresión amenazante en su cara, sintiendo el peso de la situación, una vez más, elegí el camino más seguro para mí, y esta vez, mi cobardía tuvo consecuencias devastadoras. Pues empecé vacilante, sí leía muchos libros, algunos medio raros. ¿Qué tipo de libros?, preguntó uno de los investigadores. Libros sobre política, sobre historia. A veces hacía comentarios sobre cómo podrían ser diferentes las cosas en Estados Unidos. Cada palabra que decía era como una puñalada que le estaba dando por la espalda a Elena. Y no le gustaba mucho la autoridad. Siempre cuestionaba las cosas, siempre creía que sabía más que los demás. El jefe de policía y los investigadores se intercambiaron miradas significativas. Era exactamente lo que querían escuchar. Confirmación de sus sospechas, justificación para sus acciones. ¿Algo más que considere importante decirnos?, preguntó el jefe de policía. Y entonces hice lo más terrible de toda mi vida. No bastaba con haber traicionado a Elena, no bastaba con haber mentido sobre ella, no bastaba con haber alimentado su sospecha. Inventé algo que no había pasado. Una vez mentí, dijo que creía que Estados Unidos estaría mejor si tuviera un gobierno más como otros países. ¿Qué otros países?, preguntó el investigador, inclinándose hacia adelante. No fue específica, pero por el contexto de la conversación parecía que se refería a países socialistas. No es verdad, Elena nunca dijo eso. Nunca se acercó siquiera a decir algo así. Pero tenía tanto miedo. Estaba tan desesperado por darles a los interrogadores lo que querían escuchar, que inventé esa mentira terrible. El jefe de policía sonrió por primera vez desde que había entrado al cuarto. Gracias, Juan Aná ha hecho un servicio importante a su país. Puede irse, pero queremos que mantenga esta conversación en absoluto secreto. Y si se acuerda de algo más, venga a buscarnos inmediatamente. Salí de la estación de policía con las piernas temblando
y una sensación horrible en el estómago. Acababa de mentir a autoridades federales sobre una persona inocente, en una época donde esa mentira podía tener consecuencias terribles. Pero no podía imaginarme qué tan terribles serían esas consecuencias. Elena fue arrestada 3 días después. Me enteré del arresto por el señor Henderson, que llegó a la tienda el lunes por la mañana con la noticia. Se llevaron a Elena ayer en la madrugada, me dijo, moviendo la cabeza. Dicen que estaba involucrada en actividades subversivas. ¿Quién lo habría imaginado? Una muchacha que parecía tan tranquila. Sentí que el mundo se desplomaba a mi alrededor. Elena había sido arrestada por la información que yo había dado, por mis mentiras, por mi cobardía. Una persona completamente inocente estaba ahora en manos de investigadores federales, y yo era responsable de eso. Durante las semanas que siguieron, traté de averiguar qué había pasado con Elena. Nadie sabía nada con certeza, o nadie quería hablar de eso. Había rumores de que se la habían llevado a Cleveland, que la estaban interrogando, que tal vez la transferirían a una prisión en Washington, D.C. La mamá de Elena, la señora Mercedes Martínez, una señora frágil de unos 60 años, apareció varias veces en la estación de policía tratando de conseguir información sobre su hija, pero siempre regresaba a casa con las manos vacías y los ojos rojos de tanto llorar. A veces la veía en la calle, caminando lentamente, como si cargara el peso del mundo en los hombros. Un mes después del arresto, la señora Martínez apareció en Henderson's Fabrics. Quería hablar conmigo. El señor Henderson, incómodo con la situación, dijo que podía salir temprano ese día para platicar con ella. Nos encontramos en una banca de la plaza, la misma donde había platicado con Elena por última vez. La señora Martínez estaba visiblemente alterada, más delgada, envejecida. Las manos le temblaban mientras hablaba. Juan empezó con voz débil. Usted conocía a mi Elena mejor que nadie en este pueblo. Trabajaron juntos. Siempre platicaban. Por favor, dígame, ¿mi hija hizo algo malo? ¿Realmente estaba metida en esas cosas de las que hablan? Miré a esa madre desesperada, a esa mujer que había perdido a su única hija y no entendía por qué. Y una vez más, no tuve el valor de decir la verdad. No tuve el valor de confesar que yo era responsable del arresto de Elena, que había mentido sobre ella, que ella estaba pagando por mi miedo y cobardía. Señora Martínez, le respondí viendo hacia abajo. No sé nada sobre la vida política de Elena conmigo. Siempre fue una persona reservada sobre esas cosas. Otra mentira, otra traición. La mamá de Elena me miró con desesperación, buscando alguna esperanza, algún consuelo, y yo no fui capaz de darle ni eso. 2 semanas después, la señora Martínez murió. Dicen que fue del corazón, pero yo sé que fue de pena, de desesperación, de no poder ayudar a su hija. Murió sin volver a ver a Elena, sin saber si estaba viva o muerta, sin entender por qué su hija estudiosa y trabajadora se había convertido en una enemiga del Estado. Y Elena desapareció. Nunca regresó a nuestro pueblo. Nunca se volvió a saber de ella. Por 53 años, cargué con la duda terrible. ¿Había muerto en prisión? ¿La habían trasladado a algún otro lugar? ¿Había logrado reconstruir su vida en algún lugar lejano? Había destruido 2 vidas, la de Elena y la de su madre, con mi cobardía y mis mentiras. Y por más de medio siglo, viví con ese peso en la conciencia, sabiendo que era culpable de uno de los peores crímenes que alguien puede cometer al traicionar a una persona inocente para salvar el propio pellejo. Pero la historia no termina aquí. En realidad, lo peor todavía estaba por venir. Se han de estar preguntando qué podría ser peor que haber causado el arresto y la desaparición de una persona inocente, e indirectamente la muerte de su madre. Yo también pensé durante décadas que no había nada peor que eso. Durante años cargué esta culpa como si fuera el fondo del pozo de mi degradación moral. Pero descubrí, de la manera más cruel posible, que siempre hay un escalón más profundo en el infierno de la conciencia. Después de la muerte de la señora Martínez, traté de continuar mi vida como si no hubiera pasado nada. Era 1971,
tenía 22 años e hice lo que hace la gente joven. Enterré a mis demonios muy profundo en el alma y fingí que no existía. Me casé con María en 1972 en una ceremonia pequeña pero bonita en la iglesia metodista. Tuvimos nuestra luna de miel en una posada en las montañas de Poquenó y cuando regresamos rentamos una casita en la calle Esperanza. La ironía del nombre de la calle no se me escapó. Esperanza, eso era exactamente lo que estaba tratando de cultivar. Esperanza de que pudiera olvidar lo que había hecho. Esperanza de que pudiera ser un buen hombre de ahí en adelante. Esperanza de que Elena, donde quiera que estuviera, hubiera logrado reconstruir su vida. Trabajé otros 10 años en Henderson's Fabrics. El señor Henderson me tomó cariño, especialmente después de que demostré ser discreto y confiable durante toda la situación con Elena en 1975, me ascendió a gerente de la tienda. En 1980, cuando se retiró, me ofreció la oportunidad de comprar el negocio a plazos. Era más de lo que había soñado jamás. Tener mi propia tienda en el centro. María y yo tuvimos 3 hijos en Carlos en 1974, Ana en 1977 y Pedro en 1981. Crecieron en un pueblo que ya estaba cambiando. La guerra de Vietnam había terminado. La paranoia de la Guerra Fría estaba disminuyendo. La economía estaba mejorando. La gente hablaba más abiertamente de política. Nuestro pueblito también estaba creciendo. Nuevos fraccionamientos, nuevas tiendas. Hasta un pequeño centro comercial se construyó a finales de los 80. Durante todos esos años, Elena Martínez rara vez se mencionaba. Era como si hubiera sido borrada de la memoria colectiva del pueblo. A veces caminando por la calle Maple miraba la casa donde había vivido. Se mudaron otras familias, niños jugaban en el mismo patio donde Elena debe haber jugado cuando era pequeña, pero nadie se acordaba de ella, excepto yo. Yo me acordaba de todos los días, cada vez que entraba una clienta difícil a la tienda y veía a una empleada nerviosa tratando de atenderla. Pensaba en Elena y en lo valiente que había sido al defenderse. Cada vez que veía a una mujer inteligente siendo disminuida o faltada al respeto, pensaba en cómo Elena había sido castigada por no aceptar su lugar. Cada vez que mis propios hijos hacían preguntas inteligentes sobre el mundo, pensaba en cómo Elena habría sido una maestra maravillosa si le hubieran dado la oportunidad. Mis hijos crecieron, se graduaron, se casaron, me dieron nietos. Carlos se hizo ingeniero y se mudó a Chicago. Ana se hizo maestra, ironía del destino, y se quedó en nuestro pueblo. Pedro abrió un taller mecánico y se casó con una muchacha del pueblo vecino. Me convertí en abuelo 4 veces y cada nieto que llegaba era una alegría que trataba de llenar el hoyo negro en mi alma. Puro el tiempo. Ese juez implacable tiene maneras crueles de hacernos pagar por nuestros crímenes. En 1995, 24 años después de la desaparición de Elena, recibí una carta que cambió todo. Era un martes por la mañana y estaba acomodando los papeles de la tienda cuando María llegó de la calle con el correo. Entre los recibos de luz y los catálogos de proveedores había una carta diferente. El sobre era sencillo, blanco, pero había algo en la forma en que estaba escrito mi nombre que me llamó la atención. La letra era femenina, cuidadosa, como si la persona hubiera puesto mucho esmero en escribir cada letra perfectamente. Abrí la carta con manos temblorosas, sin saber por qué tenía mal presentimiento, y cuando empecé a leer sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Estimado Juan, probablemente no se acuerde de mí, pero yo me acuerdo muy bien de usted. Mi nombre es Elena Martínez y trabajamos juntos en Henderson's Fabrics en 1971. Estoy segura de que se sorprenderá al saber que estoy viva y que logré encontrarlo después de todos estos años. Le escribo esta carta desde Portland, Oregon, donde he vivido por más de 20 años. Sé que se debe estar preguntando qué me pasó después de esa noche terrible cuando me sacaron
de la casa de mi madre. Es una historia larga y dolorosa, pero siento que necesito compartirla con usted, por razones que se harán claras al final de esta carta. Si está dispuesto a escuchar lo que tengo que decirle, encuéntreme en el Marriott Downtown Portland el 15 de mayo a las 2 de la tarde. Estaré en el restaurante del lobby. Si no viene, lo entenderé, pero si ven, sepa que por fin puedo decir algunas cosas que necesitan ser dichas. Atentamente, Elena Martínez. Leí la carta 3 veces antes de poder procesar completamente lo que estaba pasando. Elena estaba viva, había encontrado mi dirección de alguna manera. Quería encontrarse conmigo. Después de 24 años, mi pasado había regresado a perseguirme. María notó que algo estaba mal por mi expresión. ¿Qué pasa, Juan? Te pusiste blanco como papel. No podía decirle la verdad. Aún después de más de 20 años de matrimonio, María no sabía nada sobre Elena, sobre mi traición, sobre las mentiras que había dicho. Para ella yo era un hombre honesto, un buen esposo y padre, alguien en quien podía confiar completamente. ¿Cómo podía destruir esa imagen contándole lo que había hecho? Es una carta de una antigua compañera de trabajo. Mentí. ¿Quiere arreglar una reunión para platicar de negocios? María aceptó la explicación sin preguntar, pero pude ver que notó algo raro en mi comportamiento. En las 2 semanas que siguieron hasta la reunión, estuve irritable, distraído, casi no podía dormir. Cada noche me quedaba acostado imaginando lo que Elena me quería decir, cómo había sobrevivido, qué le había pasado durante todos esos años. El 15 de mayo llegó como un día de ejecución. Inventé alguna excusa sobre tener que resolver problemas con un proveedor en Portland. Tomé un avión temprano en la mañana y llegué al Marriott Downtown poco después del mediodía. Pasé 2 horas caminando por las calles de la ciudad, tratando de juntar valor para la reunión. A las 2 de la tarde exactas, entré al restaurante del hotel. Era un ambiente elegante, con mesas bien arregladas y jazz suave sonando de fondo. Busqué caras de mujeres, tratando de identificar a Elena después de tantos años, pero no pude reconocer a nadie. Entonces, una mujer se levantó de una mesa en la esquina y me saludó con la mano. Por un momento pensé que era algún error. La mujer que se acercaba a mí no se parecía en nada a la Elena que recordaba. Tenía el pelo completamente blanco, recogido en un chongo elegante, usaba lentes de armazón dorado y estaba vestida sobriamente, un traje azul marino que le daba el aire de una profesora o ejecutiva, pero cuando sonrió, la reconocí. Era la misma sonrisa inteligente, la misma intensidad en la mirada, la misma postura erguida y segura. Elena había envejecido, por supuesto, pero había algo en ella que se mantenía exactamente igual, una especie de fuerza interior que ni siquiera 24 años de sufrimiento habían logrado romper. Juan, me dijo, extendiendo la mano. Gracias por venir. Nos sentamos en la mesa, pedimos café y pasamos unos minutos en silencio, observándonos. Estaba más delgada de lo que recordaba. Tenía arrugas alrededor de los ojos, pero parecía en paz. Había una serenidad en ella que contrastaba con la ansiedad que yo sentía. Se debe estar preguntando por qué le pedí que nos encontráramos. Empezó, revolviendo azúcar en su café, y probablemente tenga curiosidad de saber qué me pasó después de esa noche. No podía hablar, solo asentí, indicando que quería escuchar. Elena suspiró profundamente y empezó a contar su historia. Cuando me arrestaron en junio de 1971, realmente creí que era un malentendido. Después de todo, nunca había hecho nada en contra del gobierno, nunca había participado en ninguna actividad política. Mi único crimen era leer libros y tener mis propias opiniones. Pensé que en unos días, máximo unas semanas, se darían cuenta de que todo era un error y me soltarían. Hice una pausa para tomar café y noté que sus manos tenían cicatrices pequeñas, pero visibles. Pero no fue así. Me llevaron a Cleveland, a un edificio que después supe que era un centro federal de interrogatorios. Ahí me hacían preguntas por horas, todos los días,
sobre cosas que ni sabía que existían. Querían que confesara participación en grupos subversivos, que delatara a gente que jamás había conocido, que admitiera crímenes que nunca había cometido. Elena hizo una pausa más larga, y vi una sombra pasar por sus ojos. Cuando se dieron cuenta de que realmente no sabía nada sobre actividades políticas, cambiaron de táctica, empezaron a presionarme para que inventara información sobre otra gente de nuestro pueblo. Querían que confirmara sospechas sobre vecinos, conocidos, compañeros de trabajo. Decían que si cooperaba, me soltarían rápido. Sentí un frío en el estómago. Sabía exactamente hacia dónde iba esta historia, pero me negué a mentir sobre gente inocente. No importaba lo que me hicieran. No iba a destruir la vida de otras personas con mentiras. Me miró directamente a los ojos. Fue entonces cuando me enseñaron la declaración que habían dado sobre mí. Ahí estaban, ella sabía. Después de 24 años, había descubierto que yo era responsable de su arresto. Juan, continuó con voz calmada, ¿se acuerda de lo que dijo sobre mí en el interrogatorio en la estación de policía de nuestro pueblo? Quería desaparecer, disolverme en el aire, dejar de existir por o no podía. Todo lo que pude hacer fue bajar la cabeza y susurrar me. Acuerdo. Me enseñaron su declaración palabra por palabra. Como dijo que yo leía libros raros, que cuestionaba a las autoridades, que había dicho que Estados Unidos estaría mejor con un gobierno socialista. Su voz no mostraba enojo, solo una tristeza profunda. ¿Se acuerda de haber dicho eso, Juan, Elena? Yo empecé, pero ella alzó la mano, interrumpiéndome. Déjeme terminar mi historia primero. Después puede hablar. Continúan cuando supe que alguien había mentido sobre mí, que mi arresto se basaba en testimonios falsos. Algo se rompió dentro de mí. No era solo la injusticia de la situación, sino la traición de alguien en quien confiaba. Porque me dijeron que había sido usted, Juan, la persona que yo consideraba mi amigo. Cada palabra era como una cachetada, pero sabía que me merecía escuchar todo, hasta el final. Pasé 14 meses en detención federal, 14 meses siendo interrogada, presionada. A veces se detuvo y vi que había cosas que no podía o no quería contar. 14 meses pagando por un crimen que no cometí, por mentiras que otra persona inventó sobre mí. Elena, lo siento tanto. Yo, por favor, déjeme terminar. Su voz se hizo más firme. Cuando finalmente me soltaron en agosto de 1972, regresé a nuestro pueblo, pero mi madre había muerto 3 meses antes. Murió sin saber si yo estaba viva. Murió pensando que su hija era una criminal. Las lágrimas empezaron a rodar por mi cara. Sabía que la señora Martínez había muerto, pero escuchar a Elena contarlo con sus propias palabras hacía todo más real, más terrible. No quedaba nada para mí en ese pueblo. Mi casa había sido vendida para pagar deudas. Mis pocos amigos se habían alejado por miedo y la gente me miraba en la calle como si fuera una especie de monstruo. Así que decidí empezar de nuevo en otro lugar. Elena hizo otra pausa, respiró profundo y continuó. Llegué a Portland con una sola maleta de ropa y algunos libros que logré recuperar. Tuve que mentir sobre mi pasado para conseguir trabajo. Si alguien descubría que había sido prisionera política, nadie me contrataría. Trabajé de intendencia, de niñera, de lo que fuera, hasta que pude ahorrar dinero para tomar un curso de mecanografía y conseguir trabajo de oficina. Me tomó años reconstruir mi vida. Aún más años poder volver a confiar en la gente y mucho más tiempo poder perdonar. La palabra perdonar quedó colgando en el aire entre nosotros. ¿Estaba hablando de perdón? Juan, me dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Durante todos estos años pensé mucho sobre lo que pasó, sobre por qué hizo lo que hizo, y llegué a la conclusión de que usted tenía miedo. Miedo de perder su trabajo, miedo de ser asociado conmigo, miedo de las consecuencias. Era joven, y el miedo hace que la gente cometa
actos terribles. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que le había hecho, Elena estaba tratando de justificarme. Pero hay una cosa que necesito saber, continuó, y por eso le pedí que nos encontráramos. Necesito escuchar de usted. ¿Por qué mintió sobre mí? ¿Por qué inventó esa historia de que yo tenía simpatías comunistas? ¿Realmente creía eso? ¿O fue solo cobardía? Esa era la pregunta que más temía, la pregunta que había evitado responderme a mí mismo por 24 años. Y ahora, mirando a Elena, a esta mujer que había sufrido tanto por mis mentiras, sabía que no podía mentir otra vez. Fue cobardía, admití, apenas pudiendo hablar. Pura cobardía. Tenía miedo, y dije lo que pensé, que ellos querían escuchar. Inventé esa mentira porque pensé que me protegería. Sabía que usted era inocente, sabía que nunca había dicho nada así, pero mi voz se quebró. Pero eligió sacrificarme para salvarse. Completó. Cian fue todo lo que pude decir. Si ya nos quedamos en silencio varios minutos, Elena miraba por la ventana el tráfico de la calle, mientras yo trataba de controlar mi llanto. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave. ¿Sabe, Juan? Por mucho tiempo lo odié. Noches enteras en la prisión. Me despertaba pensando en cómo me había traicionado, en cómo nuestra amistad no había significado nada para usted. Ese odio me consumía por dentro. Me daba tanto coraje que a veces ni podía comer. Tenía todo el derecho de odiarme. Murmuré, lo tenían, pero el odio me estaba destruyendo más que la prisión, más que perder a mi madre, más que tener que empezar la vida de cero. Así que gradualmente empecé a trabajar en el perdón, no por usted, por mí, para poder seguir adelante. Elena sonrió ligeramente. Logré reconstruir mi vida. Juan, trabajé en una oficina 15 años. Estudié de noche. Me saqué una carrera en historia. Hoy soy maestra en una escuela privada aquí en Portland. Nunca me quise, nunca tuve hijos, pero tengo una vida plena, rodeada de libros, de estudiantes que aman aprender, de amigos verdaderos. Logró realizar su sueño, le dije, recordando cómo solía hablar de estudiar en la ciudad grande. Lo logré. Tardé más de lo que había planeado. El camino fue mucho más difícil de lo que imaginé, pero lo logré. Ann hizo una pausa. ¿Y usted, Juan? ¿Cómo fue su vida? Le conté sobre mi familia, mi tienda, mis hijos y nietos. Pero mientras hablaba, me di cuenta de lo hueco que sonaba todo, como si mis éxitos estuvieran construidos sobre una base podrida. ¿Cómo podía estar orgulloso de una vida construida sobre la traición de una persona inocente? ¿Fue feliz?, me preguntó. No, respondí sin dudarlo. Nunca fui completamente feliz. Siempre cargué la culpa de lo que le hice. Todos los días de mi vida por 53 años, me desperté pensando en eso. Todas las noches antes de dormir, les pedía perdón a Dios y a usted, pero sabía que no merecía perdón. Elena estuvo en silencio por mucho tiempo. Cuando volvió a hablar, sus palabras me impactaron completamente. Juan, lo perdono. ¿Qué? Lo perdono por lo que me hizo, por las mentiras que dijo, por el sufrimiento que causó. Lo perdono porque sé que no era una mala persona, solo una persona débil en un momento muy difícil. Y lo perdono porque cargar resentimiento por 50 años sería darle un poder sobre mi vida que no se merece tener. Empecé a llorar sin control. Era un llanto de décadas reprimidas, de culpa acumulada, de alivio que no sabía que era posible sentir. Pero continuó. Hay una condición para este perdón. Él es a la vista, esperando cualquier cosa, que quisiera dinero, que confesara públicamente, que pagara de alguna manera por lo que había hecho. Quiero que cuente su historia, a su familia, a sus amigos, a quien considere que debe escucharla. No como una forma de castigarse, sino como una manera de evitar que otras personas cometan el mismo error. La cobardía solo crece en la oscuridad. Juanan en la luz, se marchita y muere. Esa era la condición, contar mi historia, asumir públicamente mi culpa. Y hay una cosa más, añadió.
Quiero que ayude a otras personas que puedan estar pasando por lo que yo pasé. Gente perseguida, calumniada, tratada injustamente. Use su posición en el pueblo, sus recursos, su influencia para proteger a los inocentes. Así es como puede honrar la memoria de mi madre. Acepté todo. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era una penitencia justa, una manera de tratar de equilibrar las balanzas de mi vida. Pasamos 2 horas más platicando. Elena me contó sobre sus estudiantes, sobre los libros que seguía leyendo, sobre cómo había encontrado la paz a pesar de todo. Yo le conté sobre mis miedos, sobre cómo la culpa había envenenado incluso mis momentos más felices. Cuando nos despedimos en el lobby del hotel, Elena me abrazó. Fue un abrazo de perdón, pero también de despedida final. Cuídese, Juan, me dijo, y recuerde, nunca es demasiado tarde para ser valiente. Regresé a casa ese día como un hombre diferente. El peso que había cargado por más de 5 décadas había disminuido, pero no había desaparecido completamente. Porque ahora tenía una misión: contar mi historia y tratar de hacer algo bueno con el tiempo que me quedaba. Durante las semanas siguientes, junté valor para contarle todo a María. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. María estaba impactada, dolida, de que le hubiera ocultado algo tan importante por tanto tiempo, pero también comprensiva. Eras joven, me dijo, y a veces la gente hace cosas terribles cuando tiene miedo. Lo que importa es que te arrepientes y quieres hacer lo correcto ahora. También les conté a mis hijos. Carlos se sintió decepcionado de mí por un tiempo, pero eventualmente entendió. Ana, tal vez porque era maestra como Elena, se conmovió más con la historia. Pedro tardó más en procesar todo, pero terminó apoyándome. En los años siguientes a la reunión con Elena, traté de seguir sus consejos. Ayudé económicamente a familias que estaban siendo tratadas injustamente. Ofrecí trabajos a gente que otros patrones rechazaban por prejuicios. Defendí a empleados cuando clientes difíciles trataban de humillarlos. No era mucho, pero era lo que podía hacer. Elena y yo intercambiamos algunas cartas durante los años siguientes. Me contaba sobre su jubilación, sobre exalumnos que la visitaban, sobre los libros que seguía devorando. Yo le contaba sobre mis nietos, sobre las pequeñas maneras en que encontraba de honrar su memoria y la de su madre. La última carta que recibí de ella fue en 2019. Decía que estaba enferma, que tenía cáncer, pero que estaba en paz. Viví una vida plena a pesar de todo, escribió. Y parte de esa plenitud vino de poder perdonar. El perdón libera no solo a los que son perdonados, sino especialmente a los que perdonan. Me enteré por un conocido de Portland que Elena murió en enero de 2020, a los 77 años. Fui al funeral, aún sin conocer a nadie ahí. Era lo menos que podía hacer. Vi que había docenas de personas, exalumnos, colegas, amigos. Todos hablaban de ella como una maestra inspiradora, una mujer valiente que había enfrentado dificultades y había triunfado en la vida. Nadie ahí conocía nuestra historia, cómo nuestros destinos se habían cruzado tan trágicamente y al final tan redencionalmente. Era nuestro secreto, que moriría con ella y que moriría conmigo. Y ahora, a los 75 años, con mi propia salud fallando, siento que ha llegado el momento de cumplir la promesa que le hice a Elena. La promesa de contar mi historia, no para absolverme, porque algunos crímenes no tienen absolución completa, sino para que otros puedan aprender de mis errores. Jóvenes que escuchan esta historia, nunca sacrifiquen a una persona inocente para salvarse. La cobardía puede parecer el camino más fácil en el momento, pero deja heridas en el alma que nunca sanan completamente. Y las consecuencias de nuestros actos cobardes pueden destruir no solo la vida de otras personas, sino la nuestra también. Elena me perdonó, pero yo todavía no he podido perdonarme completamente. Quizás nunca pueda, y tal vez así debe ser. Quizás algo de culpa se debe cargar hasta el final.
no como castigo, sino como recordatorio constante de que nuestras decisiones importan, de que nuestras palabras tienen poder, de que nuestra cobardía puede destruir vidas inocentes. Lo que más me atormenta no es ni siquiera haber mentido sobre Lennon, es haber tenido tantas oportunidades de hacer lo correcto y haber elegido repetidamente el camino más fácil para mí. Cuando la corrieron, pude haberla defendido. Cuando la interrogaron por primera vez, pude haberle conseguido un abogado. Cuando la arrestaron, pude haberme presentado a las autoridades y confesado mis mentiras. Cuando la señora Martínez estaba desesperada, pude haberle dicho la verdad, pero no hice nada de eso. En cada momento crucial, elegí mi propia comodidad sobre la justicia, y esa es la realidad más difícil de aceptar, a que no fui cobarde solo una vez, sino repetidamente durante meses y años. Elena me enseñó que es posible perdonar incluso las traiciones más terribles, pero también me enseñó que el perdón no borra las consecuencias de nuestros actos. 2 personas murieron, ella misma, simbólicamente, cuando fue arrancada de su pueblo y su vida, y su madre, literalmente, de pena. Ningún perdón puede devolver a esas personas o deshacer ese sufrimiento. Lo que el perdón sí puede hacer, y Elena me enseñó esto, es liberar a la persona que carga la culpa para tratar de hacer algo constructivo con el resto de su vida. No para equilibrar las balanzas, porque algunos errores son demasiado pesados para eso, sino al menos para tratar de dejar el mundo un poquito mejor de cómo lo encontramos. Ahora, al final de mi vida, cuando siento que mi tiempo se está acabando, miro hacia atrás y veo una existencia dividida en 2 partes, los primeros 22 años, cuando todavía no había cometido mi gran error, y los siguientes 53 años, cuando viví con sus consecuencias, fueron 53 años de peso constante en el pecho, de noches mal dormidas, de alegrías siempre empañadas por el recuerdo de lo que había hecho. Pero también fueron 53 años de intentos de redención, de pequeños actos de valor que nunca compensaron el gran acto de cobardía, pero al menos me permitieron mirarme al espejo algunas mañanas sin sentir asco completo de mí mismo. Mi historia no tiene un final feliz. No es una de esas narrativas donde el protagonista comete un error, se arrepiente, pide perdón y todo sale bien. La vida real no es así. En la vida real, algunas cosas no se pueden deshacer, algunos daños son permanentes, algunas pérdidas son irreparables, pero mi historia tiene algo que tal vez sea más valioso que un final feliz. Tiene una lección real, sacada de la experiencia vivida en carne propia, la lección de que nuestras decisiones morales, especialmente las que tomamos en momentos de presión y miedo, definen no solo quiénes somos, sino también qué tipo de mundo creamos a nuestro alrededor. Cuando elegí mentir sobre Elena, no solo me estaba salvando el pellejo, estaba contribuyendo a un mundo donde las personas inocentes pueden ser destruidas por mentiras, donde la cobardía es recompensada y el valor es castigado, donde el silencio de los buenos permite que florezcan las injusticias. Cada uno de nosotros todos los días toma decisiones que pueden parecer pequeñas, pero que tienen el poder de cambiar vidas. La decisión de defender a alguien que está siendo atacado injustamente, la decisión de decir la verdad cuando sería más fácil mentir, la decisión de ser valientes cuando sería más seguro ser cobardes. Yo fallé en esas decisiones cuando más importaban, y cargaré esa falla hasta mi último día. Pero ustedes que me escuchan todavía tienen tiempo, todavía tienen la oportunidad de ser mejores de lo que yo fui. Todavía pueden elegir el valor sobre la cobardía, la verdad sobre las mentiras convenientes, la justicia sobre la comodidad personal. Esta es mi confesión, mi intento final de honrar la memoria de Elena Martínez y su madre, la señora Mercedes Martínez, 2 mujeres que murieron por mi cobardía, pero que de alguna manera misteriosa me enseñaron sobre el perdón, la redención
y la posibilidad de encontrar propósito incluso en los errores más terribles. Que su memoria sirva de luz para los que todavía tienen la oportunidad de tomar las decisiones correctas. Y que mi historia sirva de advertencia para los que piensan que la cobardía es el camino más seguro. Pork no lo es. La cobardía puede protegernos en el momento, pero nos persigue por el resto de nuestras vidas. Y cuando llegamos al final, como yo estoy llegando ahora, descubrimos que no hay seguridad real en ninguna decisión que destruya la vida de otra persona. Este es mi testimonio. Esta es mi verdad. Este es el peso que he cargado por 53 años y que finalmente puedo compartir con ustedes. Que no sea inútil.